Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. La protección de libros en Internet. En el mundo de la protección de los derechos de autor en Internet es fácil poner como ejemplo el registro de libros. En líneas generales, registrar un libro es fácil. Basta con guardar el texto en un fichero, pudiendo ser PDF, doc, ODT o cualquier otro, y subirlo a la cuenta de Safe Creative completando los datos que se solicitan. Con eso es suficiente. Pero no todos los textos que se registran están terminados o tienen un único autor. Vamos a repasar algunos de los escenarios más frecuentes con los que nos solemos encontrar. ¿Puedo proteger los derechos de un libro incompleto? Esta es la pregunta. La ley establece que los derechos nacen al terminar la obra. Esto es así porque antes, para obtener los derechos de autor, era obligatorio llevar una copia física del libro. Hoy, la realidad es bien distinta. Los derechos pueden existir cuando se van escribiendo capítulos, aunque el libro no se haya acabado. A veces se van publicando capítulos en línea según se terminan, por lo que es muy importante generar evidencias de autor de su existencia y la evolución hasta la obra final. Registrar borradores, capítulos sueltos, no solo es posible, sino aconsejable. Será el juez el que decida, en caso de conflicto, si existen derechos sobre esos párrafos. Como comprenderás, siempre es mejor tener evidencia de esos párrafos que no tenerla. La siguiente pregunta sería, ¿y si hay coautores? Si dos o más personas son autores de partes del texto, la cosa es fácil. Se añaden los otros coautores y estos aceptan que lo son directamente basándonos en el fichero de texto. Otro caso típico es que uno sea autor del texto y otro de las ilustraciones. En ese caso, lo mejor es que el autor del texto registre este y el de las imágenes registre las imágenes por su cuenta. En el libro final se puede informar de los distintos registros de las obras que hay en esa obra. Continuemos, porque ¿qué ocurre si tras registrar encontramos erratas o faltas de ortografía? ¿Se debe registrar de nuevo? Esto es muy habitual, que se encuentren erratas incluso en ediciones posteriores de una misma obra. No por eso, la primera prueba de declaración de autoría del texto original deja de servir. Solo es conveniente volver a registrar si, por ejemplo, la obra cambia bastante. Por ejemplo, con la desaparición o aparición de muchos párrafos que hacen que parte o la totalidad de la obra cambie de sentido. Y en relación al título, ¿se protege el título? En general, los títulos no generan derechos de autor. De hecho, es fácil encontrar obras con el mismo título o muy parecido. Solo en algunos casos el título se puede considerar protegido, como cuando aparece el nombre de uno de los personajes en él, como por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. Si se quiere que un título genérico no pueda ser usado por otras personas, se tendría que consultar en una oficina de patentes, marcas y nombres comerciales para estudiar si es posible. ¿Te estás preguntando si puedes registrar el libro con la carátula? Lo mejor es que la carátula, que normalmente incluye una imagen, se registre como imagen o diseño. Si un autor registra un libro con un fichero, PDF por ejemplo, en el que además del texto está la carátula, se está también generando prueba de la declaración de autoría de esa carátula. No obstante, suele ser mejor que sean dos registros separados. ¿Qué pasa si traduzco mi libro o el libro de otra persona? Las traducciones generan derechos de autor. Esto tienes que saberlo. De hecho, dos personas pueden traducir el mismo texto y seguramente el texto será distinto en los dos casos. Cuando un autor registra un libro, las traducciones se consideran obras derivadas de la original. Ese registro original sería válido para defenderse. En caso de que alguien sin autorización tradujera y publicara el libro, el registro original de la obra sin traducir sería suficiente prueba para demostrar la autoría general. No obstante, suele ser recomendable que se registre la traducción hecha por el autor también, pues tendrá elementos únicos y diferenciables atribuibles a ese autor y no a otro. Si lo que queremos es registrar la traducción autorizada de un texto de otra persona, se puede hacer igualmente. En este caso, recomendamos que en el propio fichero con la traducción conste la información de la obra y autor original. Y con esto hemos llegado al final. Safe Creative te ofrece el respaldo que necesitas para tus obras creativas. Entra en safecreative.org y descubre cómo proteger tus derechos de autor.